El día de hoy, jueves, tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días. Miren, verso sin esfuerzo, ¿eh? Jesús Díaz, buenos días. Hola, Baristo, buenos días, público. Jesús, pues en nuestra sección de análisis jurídico hemos escuchado varios comentarios e incluso visto en redes sociales que hay señalamientos de que llevan personas varios años en prisión sin poderse dictar sentencia. Hasta donde sabemos, el nuevo sistema de justicia adversarial proponía justamente hacer un cambio, que no hubiera tantas personas en las cárceles, desahogar más rápidamente los procedimientos, incluso hacer convenios, ponerse de acuerdo si el daño era material y era menor. Sin embargo, todavía seguimos escuchando que hay personas que están en la cárcel sin recibir sentencia. Hasta este momento, Jesús, ¿cuál sería, cómo has visto, cómo se ha comportado este nuevo sistema en nuestro estado? Sí, Evaristo, sí, público, efectivamente el sistema de justicia adversarial se tiene como propósito pues agotar un procedimiento lo más breve posible con la finalidad de que se sea muy rápido. Sin embargo, pues ante las circunstancias que han enfrentado, pues pareciera que están al mismo tiempo que las anterior sistema que era escrito. La intención de este nuevo sistema, pues al tratar de ser adversarial, acusatorio oral, entre algunas de sus características, pues es de que las partes en un juicio puedan confrontar sus pruebas, pedir que se resuelva lo más breve posible a través de las salidas alternas, y eso es lo que el espíritu del procedimiento te permite agotar rápidamente. Sin embargo, debido a la complejidad de los asuntos, en determinadas etapas pues se va alargando el proceso, como son las investigaciones que de manera informal, las que realiza el Ministerio Público, a veces dilatan mucho. Una vez que pasan con el juez de control, se encarga de ordenar pruebas reguladas, que también pueden llevar otro tiempo. Aunque el juicio es muy corto, la investigación puede ser muy larga. ¿Tiene que ver esto, Jesús, que se alargue con el tipo de delito? Sí, desde luego, los delitos considerados graves pues conllevan una mayor complejidad en el sentido de la investigación que debe realizarse en esta, ¿no? Tratándose de los que tienen prisión preventiva oficiosa y que de alguna forma están contemplados en la Constitución, pero que deben ser investigados previamente para solicitarle al juez la orden de aprehensión, pues implica que tengan mucha minuciosidad en cuanto a recaudar las pruebas, puesto que se entiende que lo que se va a hacer es privar de la libertad a una persona que va a enfrentar un juicio. ¿Estamos hablando de homicidio, secuestro, tal vez? Sí, los contemplados en el artículo 19 constitucional, que pueden ser abuso o violencia sexual contra menores, esos ameritan prisión preventiva oficiosa, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo casa habitación, uso de programas sociales en beneficio de los partidos electorales o de los grupos electorales, corrupción en el sentido del enriquecimiento ilícito, delitos contra hidrocarburos como son los petrolíficos, huachicol, ¿no? Los petrolíficos, y petroquímicos, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con armas de fuego, y esas contempla la Constitución. Sin embargo, también de acuerdo al análisis que el juzgado realice, los que considere que pongan en peligro a la sociedad, ¿no? Hasta hace poco, Jesús, escuchábamos en el método tradicional, que por cierto no hemos salido todavía, ¿verdad? Aún hay algunos casos que están... Miles de averiguaciones todavía. Sí, de lo que se llamaban las averiguaciones previas que generaban como consecuencia un procedimiento penal ordinario. Aún hay todavía asuntos pendientes por resolver. Claro, decía yo que en ese sistema escuchábamos que los que estaban encarcelados llevaban años
esperando la sentencia, ya sea absolutoria, de inocencia o de culpabilidad. En este nuevo sistema, ¿hay plazos perentorios o tampoco se maneja? Puede estar una persona 3, 4, 5, 6 años, 10 en la cárcel. No, se entiende que una vez que la investigación se ha agotado y el juez interviene para regular los plazos, pues estos son perentorios, tienen que cumplirse de acuerdo a lo que el mismo juez va marcando. Te comentaba de un inicio que las investigaciones son las que de alguna forma dilatan más por el trámite en la recabación de pruebas, pero una vez que ha sido puesto en consideración del juez, el juez tiene un esquema de resolución inmediata, ¿no? Puedes resolver un juicio penal en media hora o en 2 días o de acuerdo a cuánto dure la audiencia, pero la investigación a veces es muy tardía. Pero inclusive dentro de la investigación hay salidas alternas y dentro del procedimiento hay salidas alternas. Ahora, Jesús, una persona que es detenida, que es metida a la cárcel por algún tipo de delito, primero especificar qué delitos ahora con esta intención conciliadora, pues ya no todos obligan, ameritan cárcel. ¿Cuáles son los que sí necesariamente tienen que permanecer en prisión? Porque, como lo acabas de decir, prisión oficiosa se dice. ¿Qué es la prisión oficiosa? ¿Quiénes deben estar en la cárcel mientras se desahoga el proceso? Sí, la prisión oficiosa es una medida cautelar que adopta un juez de manera inmediata, porque la propia legislación, en este caso la Constitución, establece que ese delito debe enfrentarse de manera precautoria con la privación de su libertad. Esta va a durar lo que dure el procedimiento, incluso puede concluir rápidamente el juicio de acuerdo a las fechas que el juzgador emita, pero siempre va a estar retenido en su libertad hasta en cuanto no se llegue a una sentencia. Y que también depende del delito, ¿verdad? Sí, depende del delito. Tratándose de los que de manera automática requieren prisión preventiva oficiosa, están contemplados en el artículo 19 constitucional y son los que he mencionado, como el abuso, violencia sexual a un menor de edad, la delincuencia organizada, feminicidio, violación, secuestro, entre algunos, que desde luego el juez, en cuanto tiene conocimiento de la solicitud del Ministerio Público para instalar un proceso, emite la orden de aprehensión. La intención de este nuevo sistema, hasta donde pudimos escuchar, era también despresurizar las cárceles, porque están sobrepobladas. Aquí en Jojutla se habla de que hay 3 o 4 veces más personas de las que la celda puede albergar. Sin embargo, seguimos escuchando lo mismo: cárceles saturadas, sobrepobladas. En el tema de la prisión, Jesús, ya hablábamos de la prisión oficiosa. ¿Hay casos en que se pueda evitar con algún acuerdo, reparación del daño, algo semejante? Sí, desde luego la prisión preventiva es una figura legal que permite encarcelar a las personas de manera temporal hasta que no se emita una sentencia, una condena. Entonces las cárceles pues retienen o tienen a las personas que pueden estar ya condenadas o a través de una prisión preventiva o alguna la medida cautelar que el juez dicte para que esté retenido. Pero no quiere decir pues que todos los que están detenidos tengan la obligación de pagar una condena, puesto que están sujetos muchos a proceso. Estos están en espera de que se emita una sentencia, y muchas de esas sentencias pues devendrán de la agilidad de su defensa para presentar las pruebas o de inocencia o incluso de culpabilidad del Ministerio Público, pero siempre va a haber la oportunidad, cuando no se trata de un delito grave, que la misma persona imputada admita haber cometido el delito y pueda solicitar una suspensión condicional de la pena para que se le conceda una sentencia inmediatamente. Esta para estar sujeta desde luego a la reparación del daño que el juez proponga y que la víctima admita, y pueda inmediatamente recuperar los derechos de libertad. Muy bien, pues qué situación esta, nuevo sistema de justicia penal que estamos viviendo, que tiene pocos años, ¿no? ¿Tendrá? Sí, 2011 creo que 2012 recuerdo, aquí en la región sur del estado de Morelos. Correcto. Y cuando alguien lo meten a la cárcel, ¿lo meten a la misma cárcel o
previsión de que pudiera ser inocente, lo meten en otro lado, o tiene que convivir ahí con los que sí son verdaderos criminales. Tratándose de los que se encuentran en proceso, tendrán que estar separados, y los que están tendrían que estar separados. Si tienen una condena, pues obviamente tendrían que estar en un lugar distinto. Sin embargo, a ambos, tanto a los que están dentro del procedimiento como a los que han sido condenados, no se les puede privar de los derechos que aún estando retenidos deben ser respetados, ¿no? La educación, el trabajo, la recreación, cosas que tanto uno condenado como uno procesado deben gozar. Correcto, tenemos un mensaje, dice, efectivamente nos confirma, dice que fue el 1 de enero de este año que el sistema de justicia penal adversarial cumplió sus primeros 10 años de haber sido implementado en la zona sur poniente de Morelos, lo que 2012, decíamos en 2012, a nivel estado entró en el año 2008, ¿todavía está en pañales? ¿Nos falta mucho? Pues la práctica ha venido otorgando la experiencia tanto a los litigantes como a los juzgadores. En un inicio siempre hubo muchos desatinos, sin embargo, en la actualidad ya han sido superadas muchas cosas que inclusive por la misma costumbre ya han venido resolviendo fácilmente, ¿no? Al inicio, pues la confusión en cuanto a la capacitación que deriva del sistema, pues creó confusiones entre los mismos juzgadores o los mismos litigantes. Pero en la actualidad, al parecer ya hay una sinergia y han ido avanzando muy rápidamente. Pero los vicios que existen dentro de un procedimiento, entre ellos la dilatación o el retardo por la investigación, pues no se han acabado, siguen en ese sentido. Correcto, y todavía, Jesús, podríamos saber cuánto puede durar un juicio oral. Digo, estamos apenas entrando ya, madurando el proceso, el nuevo sistema, pero según lo que has escuchado, experiencias de otros estados, tal vez de otros países, ¿hasta cuánto se puede llevar un juicio oral? Sí, podríamos hablar dentro de las etapas del juicio oral, las salidas alternas te permiten mucho la bondad de poderlo resolver inmediatamente. Sin embargo, si tuvieran que llevar todo un proceso, en muchos de los casos, pues puede durar de 4 a 18 meses, cuando el caso es muy complejo, hasta los 2 años. Correcto, pues muy bien, pues muchas preguntas más surgen, pero pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Jesús, tema más que interesante. Y decíamos que en el sistema antiguo se manejaba lo que se llamaba averiguación previa, ¿verdad? Sí, es correcto, anteriormente se denominaba averiguación previa, actualmente es una carpeta de investigación. Carpeta de investigación. Aquí existieron cambios dentro de un sistema y otro a razón de las facultades que tenía el Ministerio Público. En la carpeta de investigación el Ministerio Público pues contaba con la fe pública para poder realizar actuaciones que tenían toda la validez legal o que no se podían cuestionar. En la actualidad es un trámite desformalizado en el que el Ministerio Público solicita al juez que se inicie una investigación formalizada después de haber recabado ciertas pruebas, pero quien las valida o les da la fuerza legal ya es el juzgador. Anteriormente el Ministerio Público tenía facultades muy amplias para poder en la indagatoria, en la averiguación previa, tomar decisiones, incluso hasta de la prisión otorgada por el Ministerio Público. En la actualidad, desde la detención existe la intervención de un juez para determinar si es legal o no la detención. Antes el Ministerio Público tenía facultades para hacerlo. Correcto, pues ahí tiene la explicación. Vamos a tratar de ir armando un glosario de términos para abonar a la cultura de la legalidad, ¿te parece? Es importante. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Porque antes, por ejemplo, también los agentes que hoy se encargan de las investigaciones, antes eran judiciales, ¿no? Los policías judiciales, los judas les decían, bueno, varios adjetivos se usaban para ellos, después cambiaron a ser investigadores. Actualmente son policías investigadores y ahora son agentes de investigación criminal. ¿Qué eres tú? ¿Eres un judas? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Soy agente de investigación criminal, maestro. Ah, bueno, mis respetos, pues. Entonces esos términos han ido evolucionando, han ido cambiando, los vamos a ir refrescando aquí para, le decíamos, poder entender esos términos que se usan cotidianamente. Los abogados los usan todo el tiempo y de pronto uno dice, bueno, ¿qué habrá querido decir? Gracias, Jesús. Gracias, Evaristo. Que tengas buen día. Igualmente.